Buenas tardes, jóvenes universitarios y el licenciado responsable de la presente clase. Mi nombre es Jesús Suazo Alcerro, egresado de la Universidad Pedagógica. A mucha honra. Primeramente, gracias por la invitación para abordar el tema, la colonia en Centroamérica. Como de todos es sabido, pues la colonia fue un proceso, o una parte del proceso histórico de la estadía de los españoles aquí en Centroamérica, y valdrá la pena abordar el tema desde la perspectiva estrictamente de la tercera fase de lo que es la presencia española: descubrimiento, conquista y por último lo que es la colonización. Habría primero que hacer un esfuerzo para definir lo que es la colonia como un conjunto de personas que salen de un país para establecerse en otro. Obviamente es un territorio también fuera de la nación que lo hizo suyo y ordinariamente regido por leyes especiales. O sea, la colonia es algo establecido en otro lugar, desde otro lugar, con presencia propia de la nación colonizada. En lo que respecta a lo que es el proceso de colonización, obviamente es una intervención de un pueblo en dos facetas: o por la fuerza o de acuerdo sencillamente en muchos elementos, los cuales tiene que pasar obligatoriamente, lo cual es el fin último de colonizar, que es el estado económico. Y lo que es en sí el colonialismo, la tendencia imperialista a la expansión colonial y a la conservación de la colonia o de la colonización en territorios ultramarinos, que precisamente ese fue prácticamente el objetivo final de la colonización en Centroamérica, ya que el proceso de descubrimiento, conquista y colonización era no una cuestión al azar, sino que era algo estrictamente planificado, en el sentido de no abordar ni irse a lo que es una aventura como históricamente se hizo hacer creer. Por un lado, no solamente conocer el concepto de colonización, sino ahondar en él, y jóvenes, dentro de los puntos de vista siempre hay alguna tendencia personal o una cosmovisión personal, pero también es necesario supeditar todo lo que es el contenido histórico a lo que es la parte de la extrapolación, porque no estaríamos haciendo nada con solamente conocer la parte histórica, si no somos capaces de traerlo al presente, porque eso nos permite tener un abordaje más crítico acerca de las cosas. Entonces se me ha solicitado abordarlo de tres perspectivas: la parte económica, la parte política y la parte social. Yo creo que las formas de irlo abordando es la forma lógica que como consecuencia trajo lo que es la colonización, porque para comenzar la parte económica era la motivación primaria, porque esas eran no empresas al azar, sino que eran empresas de ultramar, de lo que era la expansión territorial. Y como todo objetivo pues de la colonia, ya establecidos en Centroamérica, estrictamente establecidos en Centroamérica, podemos hablar de muchas actividades económicas de la colonia, que se orientó a muchas actividades como la siguiente: actividad minera, lo que es la actividad agrícola, la actividad ganadera, la actividad comercial, en el sentido de que había que abstraer o sustraer lo que eran recursos a como diera lugar. Dentro de la parte minera, pues fue una actividad que se desarrolló durante los siglos, durante la colonización, obviamente, y esta fue la principal actividad de la colonia en la economía prácticamente colonial. Eduardo Galeano cita, aunque no es estrictamente lo de Centroamérica lo que voy a citar ahorita, pero cita acerca de la gran riqueza de que llevaron los españoles del Potosí, y ahí habla alegóricamente en algún momento acerca de lo que es la cantidad exagerada que se llevaron de minerales de nuestro continente. Y en el caso particular de Centroamérica, pues fue una actividad que tuvo en el quehacer de ellos. Lógicamente, como era una actividad de conocimiento, de excavación y muchas otras cosas, aunando a eso la poca tecnología como la que tenemos hoy y el agotamiento del natural del recurso, entonces los españoles no contaban con un equipo para perforar o extraer el mineral como hoy, por ejemplo. Hablando de la actividad minera, es necesario citar, entre otras cosas, la siguiente: eso surgió en Centroamérica. Más adelante abordaremos la parte política y la parte social, pero miremos también cómo fueron capaces de abstraer minerales y
cómo hasta el día de hoy, en nuestro país, específicamente Honduras, para citar un ejemplo, que la política centroamericana en lo que es entrega de recursos es la misma. Aquí no le habla yo de la extrapolación, el criterio que ustedes como universitarios deberán tener, porque si solo abordamos la clase o el tema de colonización como un proceso o un hecho histórico aislado, pues simplemente se queda ahí, en las facetas de lo aislado. Pero si somos capaces de traerlo hasta aquí y hacer algún tipo de comparación y algún tipo de extrapolación, nos daremos cuenta entonces de que como proceso histórico sí pasó a la colonia, pero como explotación del recurso mineral sigue tan vigente como nunca. Entendiendo en este sentido que la actividad minera en Honduras pues es una de las actividades que a nivel de Congreso Nacional se ha abordado de los proyectos desde minas o suelos abiertos para la explotación en algún momento irracional de la minería, o con más libertad o dar más apertura en términos generales. Y como producto es ¿qué está haciendo el hondureño? ¿Qué está haciendo usted como universitario? ¿Cuáles son sus aportes a la sociedad o su intervención en algún medio de comunicación escrito o televisivo? ¿Cuál es la injerencia que usted tiene desde un punto de vista crítico? Porque al abordar este tema, desligándolo de la parte ideológica, porque muchas veces pesa eso por la cuestión mediática, miramos que la actividad minera en Centroamérica era estrictamente de explotación y hoy sigue siendo de explotación. Yo creo que los recursos que se están yendo y cuáles solamente nos están dejando la brosa y el cianuro que está cayendo al lago de Yohoa, contaminando nuestro lago, debería ser un recurso compartido con las transnacionales y no una actitud entreguista desde el Congreso Nacional. Aporto esto porque la actividad minera sigue vigente hasta hoy, pues, y aunque en el momento del colonialismo, o sea, no tenían el equipo para seguir cavando como hoy, pero hoy sí lo tienen las otras transnacionales o las transnacionales, y el mineral, igual que como aquel entonces, se está yendo para otro lado, dejándonos a nosotros solamente, les decía, la brosa y el cianuro. Dentro de la actividad económica también citamos lo que es la actividad agrícola. Al terminarse obviamente la explotación, al haber agotamiento tanto de recursos como de equipo, no la extinción del recurso minero, sino que la agotación de cómo explotarlo, entonces los españoles se dedicaron a otra actividad que era, en algún momento tuvo un desarrollo incipiente, que es la actividad agrícola, ya que contaba con la mano de obra del indio, de los indígenas al principio, y después vino lógicamente la ayuda del negro para cultivar maíz, tabacos, chiles, entre otros, algodón, ayotes, tomates, cacao, caña de azúcar, cultivo de añil y salsa parrilla. Era parte de lo que se utilizaba como exportación para España. Al llegar ellos aquí y descubrir ese tipo de cultivos como parte de una actividad económica, pues también siguieron con lo mismo. Hay que entender una cosa: la actividad minera en Centroamérica no fue la que tuvo la actividad minera que tuvo en Potosí, en Bolivia, en el mismo Brasil, aunque ya fue el aporte de la parte de Portugal. Pero sí hubo esa actividad dedicada a producto de que había que explotar algo y había que hacer algo. Entonces se dedicaron a esa actividad agrícola. La actividad ganadera también. Recordemos que los españoles, específicamente Hernán Cortés, en su primer viaje a Honduras, pues específicamente trajo ganado vacuno, ¿ya? En los departamentos en los que hizo, pues hoy hay énfasis en eso, que es como Lancho, Choluteca y Comayagua. Otra actividad que se dedicaron fue la actividad estrictamente comercial. Acordemos de una cosa, de la parte comercial. España no tenía o no quería hacer negocios con otras potencias también de ultramar, porque estas potencias pues estaban en lo mismo, la cuestión de expansión. Entonces la actividad del comercio de las colonias centroamericanas o de la colonia en Centroamérica fue monopolizada directamente por España. Las colonias no podían hacer ninguna otra transacción comercial de no ser estrictamente con España. Así que en ese sentido pues entendemos que la actividad económica se fue estrictamente con España, producto de todo lo que acabamos de mencionar. Entendemos también que parte de lo que es la actividad económica, y al haber, como repito, al haber escasez de metales preciosos, pues la obligación de los colonizadores a su enriquecimiento los llevó a ellos pues a la explotación de la esclavitud de la mano indígena en todo
todo. Citamos algo que era la actividad de los indígenas, por qué se agota y por qué traen a los negros, aunque esto quiero abordarlo a futuro en la parte estrictamente social. Pero hubieron sistemas de económicos de explotación que fueron las encomiendas, el repartimiento y los impuestos, todo eso dedicado para lo que es la explotación y la parte económica. España tenía que mantener la forma económica desde muchas formas. Y se terminó la parte mineral, pues se dedicaron a las principales formas de explotación colonial, entre ellos las que acabo de mencionar, entre otras también las naborías, el repartimiento de indígenas entre españoles, repito, la encomienda, cada español se le asignaba indígenas y este se encargaba de evangelizarlos, o sea, a la parte ideológica que era la religión católica, pues era una parte estratégica para lo que era cimentar todo el proceso de colonización, el repartimiento, que era repartir un número de tierras junto con la tierra, iban también los indígenas, y la mitad, que era un trabajo forzado en Centroamérica y en todo lo que es América. Entonces, abordando esa parte de lo que es la parte económica, entramos ahora a lo que es abordar la parte política, sin antes dejar de citar dentro de la parte económica, pues la parte de lo que dijimos, lo que era el cultivo del añil y la zarzaparrilla. Solamente como un detalle importante, saber que dentro de los países que producían esto estaba El Salvador, estaba Guatemala, y que a lomo de mula pues se trasladaba todo eso. No habían carretera en el momento para poderlo llevarlo hasta el mar. Y en el caso de la zarzaparrilla, el añil era para la cuestión industrial, y en el caso de la zarzaparrilla, en el caso de Honduras estrictamente, por el lado de Lloro, hubo lo que se podía llamar una recolonización, donde iba a haber una explotación o hubo una explotación indígena, y porque las zarzaparrillas le utilizaban, creo, para una especie de elaboración de vino, pero los pech, si no me equivoco, fueron los más explotados por esa parte. Pero tres de esas personas, tres estrictamente, un matrimonio y un sobrino, se fueron para la montaña de la Flor, que fueron los que le dieron seguimiento, procreación a la familia Pech y los tolupanes, y una de las etnias que tenemos hoy. El asunto en síntesis es que ellos se fueron para el cerro para evitar esa colonización de los españoles a futuro, o la recolonización, perdón, para lo que es la explotación de la zarzaparrilla, para citar una cuestión elemental de lo que es la explotación indígena. Abordamos entonces lo que es la parte política, y entendemos entonces por la parte política que una estrategia española fue la forma como se estructuraron en la política. O sea, cómo fue la estructura política y administrativa de los españoles. O sea, en el régimen colonial español en América, estuvo compuesto por autoridades, estas civiles, militares y obviamente religiosas, como hasta hoy. Para mantener el poder es necesario los tres elementos: civiles, militares y religiosas. ¿Y por qué no citar un minuto, por ejemplo, que para mantener el poder político se necesita la autoridad civil, se necesitan los militares y se necesita el asunto religioso? Durante el golpe de Estado, estas tres estructuras se pusieron en línea, se alinearon para avasallar el derecho de un pueblo que aspiraba a algo diferente, a un proceso democrático diferente. Y vemos entonces cierta tendencia todavía a lo que es la esclavitud intolerante, incluso hacia las mismas ideas. Retomando lo que es la colonia, se dio lo mismo. La parte política y administrativa del régimen fue un régimen colonial, y hubieron varias organizaciones. O sea, esto era para mantener el control, y esto le sirvió mucho a España para tener controladas todas sus colonias. Dentro de esas estructuras, organismos, tenemos lo que era el Consejo de Indias, un organismo